Bienvenidos a la Biblia de preguntas de conocimientos generales del lenguaje. Pregunta 21. La ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje se denomina... Respuesta, inciso C, gramática. Pregunta 550. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Responde a... Respuesta, inciso C, paradoja. Pregunta 51. Cuando se menciona del todo por la parte, así en vez de decir salió corriendo, se dice no le alcanzaban los pies para volar. Se denomina... Respuesta, inciso C, sinécdoque. Pregunta 149. Identifique la palabra que contiene triptongo. Respuesta, inciso B, trajo el mejor buey a la feria 2011. Pregunta 617. El cuento se describe en... Respuesta, inciso D, prosa. Pregunta 639. El autor de la obra Los hermanos Karamazov es... Respuesta, inciso B, Dostoyevsky. Pregunta 640. El autor de la obra Ana Karenina es... Respuesta, inciso B, León Tolstoy. Pregunta 618. Uno de los famosos y destacados escritores latinoamericanos que sale como poeta corresponde a... Respuesta, inciso B, Octavio Paz. Pregunta 225. Las clases de pronombres son... Respuesta, inciso B, personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, posesivos, interrogativos y exclamativos. Pregunta 226. Las clases de sustantivos son... Respuesta, inciso C, contables, propios, simples y concretos. Pregunta 39. ¿En qué año apareció la RAE? Respuesta, inciso D, 1713. Pregunta 40. El morfema es la unidad mínima de la... Respuesta, inciso C, morfología. Pregunta 44. La morfología es conocido como... Respuesta, inciso B, analogía. Pregunta 47. El vocablo alta mar es una palabra...
Respuesta, inciso C, compuesta. Pregunta 162. Los artículos son. Respuesta, inciso A, las partes importantes de enlace. Pregunta 177. ¿Cuáles de los siguientes sustantivos no es epiceno? Respuesta, inciso A, héroe. Pregunta 613. ¿Cuál de las siguientes obras escribió Gabriel García Márquez? Respuesta, inciso B, 100 años de soledad. Pregunta 614. Los elementos de la narración son. Respuesta, inciso C, exposición, nudo y desenlace. Pregunta 221. La preposición es. Respuesta, inciso B, es una categoría gramatical invariable que no tiene significado. Pregunta 552. La comparación explícita, abreviada y elíptica sin verbo afecta al nivel léxico y semántico de la lengua. Se denomina. Respuesta, inciso A, metonimia. Pregunta 6. Los elementos del signo lingüístico son. Respuesta, inciso C, significante y significado. Pregunta 52. Según la morfología, los verbos se clasifican en. Respuesta, inciso B, regulares e irregulares. Pregunta 84. La disciplina se encarga del estudio de los sonidos ideales de la lengua y se llama. Respuesta, inciso D, fonología. Pregunta 90. Las palabras de distinta escritura y pronunciación, sin embargo, poseen el mismo significado. La definición corresponde a. Respuesta, inciso B, la palabra sinónima. Pregunta 400. Las palabras graves llevan tilde en la. Respuesta, inciso C, penúltima sílaba. Pregunta 428. Son palabras llanas las siguientes. Respuesta, inciso A, árbol, carácter y lápiz. Pregunta 91. Son palabras que expresan varios significados y corresponden a una misma escritura. Estas palabras pertenecen a. Respuesta, inciso C, homónimas. Pregunta 671. Castella Bárbara es la obra más conocida de.
Respuesta, inciso D, Ricardo Jaime Freire. Pregunta número 675. ¿Cuál de los siguientes autores latinoamericanos no es galardonado con el Premio Nobel? Respuesta, inciso D, Paulo Coelho. Pregunta 676. La Chascañahui fue escrito por... Respuesta, inciso C, Carlos Medinaceli. Pregunta 56. Los sufijos acá, ol, ense, eño forman los ejemplos punateño. Respuesta, inciso D, gentilicio. Pregunta 57. El morfema que contiene el significado tiempo, modo, género y número de la palabra se llama... Respuesta, inciso B, flexivo. Pregunta 70. En uno de los incisos hay una palabra que contiene un sufijo, que significa propenso a. Respuesta, inciso B, enamoradizo. Pregunta 695. ¿Cuál es la primera novela histórica de Bolivia y en qué año surge? Respuesta, inciso C, Juan de la Rosa, Nathaniel Aguirre, 1885. Pregunta 696. La Guerra del Chaco tuvo profunda repercusión en la conciencia boliviana, tanto más que la que tuvieron las guerras del Pacífico y del Acre. Tal cual situación, los autores escribieron novelas respecto a ello. ¿Cuál de las siguientes novelas no relata la Guerra del Chaco? Respuesta, inciso A, La sangre de campeones. Pregunta 7. Toda lengua es... Respuesta, inciso C, un sistema de signos lingüísticos. Pregunta 615. ¿Cuál de las siguientes obras ha sido escrita por Alcides Arguedas? Respuesta, inciso D, Raza de bronce. Pregunta 616. Alejandro Dumas es el representante de la novela en... Respuesta, inciso C, el romanticismo. Pregunta 619. El señor presidente fue escrito por... Respuesta, inciso B, Miguel Ángel Asturias. Pregunta 223. El adverbio es... Respuesta, inciso D, parte de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo u a otro adverbio. Pregunta 618. ¿Son parónimas las palabras Respuesta, inciso A, casa y caza. Pregunta 120.
¿Cuántas vocales abiertas tiene la palabra ahorcado? Respuesta, inciso D, 4. Pregunta 121. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra precategorial? Respuesta, inciso D, rial. Pregunta 122. ¿Cuál de los siguientes signos lingüísticos es heptasílaba? Respuesta, inciso C, tecnológicamente. Pregunta 224. Los tiempos verbales son... Respuestas, inciso B, simples y compuestos. Pregunta 23. ¿Qué parte de la gramática o nivel de la lengua estudia las funciones y las formas de las palabras? Respuesta, morfología. Pregunta 24. ¿Qué año fue escrito la primera gramática castellana? Respuesta, inciso D, 1492. Pregunta 11. Los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación son... Respuesta, inciso B, receptor, emisor y mensaje. 12. En el sistema de señales y signos que el ser humano utiliza para transmitir un mensaje, a esto se denomina... Respuesta, inciso B, código. Pregunta 26. Las partes de la gramática son... Inciso C, todas. Pregunta 27. Estudia cómo se producen los sonidos articulados de una lengua desde un punto de vista físico y fisiológico, independiente de su función en la lengua. Respuesta, inciso C, la fonética. Pregunta 28. La parte de la gramática que nos enseña a usar correctamente las letras y los signos auxiliares de la escritura es... Respuesta, inciso D, la ortografía. Pregunta 29. Parte de la gramática que estudia la correcta pronunciación de las palabras. Respuesta, inciso D, ortología. Pregunta 30. Es una expresión material que de alguna manera identifica y designa las cosas que representa. Respuesta, inciso A, signo. Pregunta 31. La etimología estudia... Respuesta, inciso C, el origen y procedencia de las palabras. Pregunta 32. Estudia las unidades lingüísticas con el aspecto vocálico, auditivo, corresponde al nivel... Respuesta, inciso C, nivel fónico. Pregunta 33.
Es una parte de la gramática que estudia la significación y las variaciones de significados de las palabras. Respuesta, inciso D, semántica. Pregunta 71. Por su significado las palabras se clasifican en... Respuesta, inciso C, homónimas, sinónimas y polisémicas. Pregunta 83. La disciplina de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos reales del habla se llama... Respuesta, inciso A, fonética. Pregunta 93. Grande y pequeño son palabras... Inciso B, antónimas. Pregunta 94. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra pasajero? Respuesta, inciso A, provisional. Pregunta 102. ¿Cuál de las siguientes palabras son parónimas? Respuesta, inciso A, más y más. Pregunta 103. ¿A qué llamamos antónimas? Respuesta, inciso A las palabras que tienen significado opuesto. Pregunta 104. ¿Cuál de las siguientes palabras son homófonas? Respuesta, inciso D, vejete y vejete. Pregunta 114. ¿Son sinónimas las palabras? Respuesta, inciso A, iglesia y capilla. Pregunta 115. Sinónimo de sepultar. Respuesta, inciso A, inhumar. Pregunta 123. La sílaba se pronuncia en una sola emisión de voz y puede ser... Respuesta, inciso C, una o más letras. Pregunta 124. La sílaba que soporta la mayor fuerza de voz se llama... Respuesta, inciso C, tónica. Pregunta 37. Parte de la gramática que se encarga de estudiar la construcción de las oraciones. Respuesta, inciso B, sintaxis. Pregunta 38. La disciplina que estudia el significado de la palabra se denomina... Respuesta, inciso C, semántica. Pregunta 48. Comer, devorar, ¿es el significado del sufijo? Respuesta, inciso B, boro.
Pregunta 222. Clases de adverbios. Respuesta, inciso C. Del lugar, de modo, de tiempo, de duda, de cantidad, de afirmación y negación. Pregunta 395. El acento es la mayor entonación de voz con que se pronuncia una sílaba de una palabra y existen 3 clases. Respuesta, inciso C. Ortográfico, prosódico y diacrítico. Pregunta 399. Las palabras agudas llevan tilde cuando. Respuesta, inciso B. Terminan en vocal N o S. Pregunta 549. Las figuras literarias o figuras retóricas permiten embellecer las expresiones a través de repeticiones y comparaciones. ¿Cuál de las siguientes figuras no tiene dicha función? Respuesta, inciso A. Hipérbola. Pregunta 553. En la poesía, la etapa descriptiva se divide en la estructura lingüística y. Respuesta, inciso A. Las figuras retóricas. Pregunta 606. El autor de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es. Respuesta, inciso D. Miguel de Cervantes. Pregunta 624. ¿A qué autor se le conoce como el príncipe de las letras bolivianas? Respuesta, inciso B. Gabriel René Moreno. Pregunta 630. El autor de la obra Martín Fierro es. Respuesta, inciso C. José Hernández. Pregunta 670. La verdad sospechosa fue escrita por. Respuesta, inciso A. Ruiz de Alarcón. Pregunta 697. La novela En las tierras de Potosí fue escrita por. Respuesta, inciso D. Jaime Mendoza. Pregunta 698. Sófocles escribió la obra. Respuesta, inciso B. Edipo Rey. Pregunta 699. El poeta Pablo Neruda escribió. Respuesta, inciso C. 20 poemas de amor. Pregunta 178. El sustantivo es. Respuesta, inciso B. Es la parte variable de la oración que designa a las personas, animales o cosas. Pregunta 219. Las categorías gramaticales son. Respuesta, inciso B. 9. Pregunta 220. Los pronombres personales son.
Respuesta, inciso A. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos.